Hasta hace bien poco, nuestros más reputados y brillantes científicos y médicos pensaban que el cerebro adulto no podía cambiar, que nuestros circuitos cerebrales se formaban y consolidaban en la infancia. Ahora hemos descubierto que el cerebro es plástico, lo que significa que es modificable. Pero no todos los cambios son para bien. Hay modificaciones del cerebro que pueden hacernos verdadero daño. El trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, incluso la esquizofrenia. Pero la mente sabe aprovechar la plasticidad del cerebro dañado para modificarse a sí misma, y estamos descubriendo nuevos tratamientos para enfermedades y trastornos mentales que antes se consideraban incurables. Si tú les dices, oye, que tu cerebro te está mandando un mensaje erróneo, eso les ayuda. Sin duda conseguiríamos cambiar por completo el curso o la trayectoria de la vida de una persona. Esto es medicina. Aquí hay resultados médicos. Se consiguen cambios físicos, cambios químicos y cambios funcionales en el cerebro. Todavía no vislumbramos dónde pueden estar los límites. Aún nos esperan grandes sorpresas. Soy el Dr. Norman Deutsch y he publicado un libro titulado El cerebro se cambia a sí mismo. El descubrimiento de la neuroplasticidad es el descubrimiento de que nuestro cerebro puede modificar su estructura y su función a través de la experiencia mental solamente. Marca un hito fundamental en 400 años de conocimiento del cerebro, porque durante 400 años se pensó que el cerebro funcionaba del mismo modo que una máquina con sus componentes. Y concebir el cerebro como una máquina dio lugar a un fatalismo neurológico. Significaba que las personas que nacían con daños cerebrales o que sufrían daños cerebrales durante el crecimiento estaban condenadas a vivir con ello, puesto que las máquinas hacen maravillas, pero no son capaces de generar componentes nuevos ni de reorganizarse. Todos tenemos preocupaciones. Nos preocupamos porque somos seres inteligentes. La misma inteligencia que nos permite planificar, imaginar o conjeturar, también nos hace anticipar resultados negativos. Personas que se preocupan las hay de muchas clases, pero entre las que más sufren por ello están las personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo. Su problema, aunque todo esté en su cabeza, va mucho más lejos de lo que otros llegan a experimentar, precisamente porque está en su cabeza y por tanto no pueden escapar. Es un trastorno que, comprendiendo la neuroplasticidad, a menudo puede ser tratado. Es lo que ha descubierto el Dr. Jeffrey Schwartz de la Universidad de California en Los Ángeles. Pensamientos e impulsos indeseados se cuelan sin permiso una y otra vez en el flujo de su conciencia. En definitiva, se produce un conflicto interior en el que uno queda atrapado en un trastorno obsesivo-compulsivo realmente grave, porque cuanto más se entrega a él, más se agudizan los síntomas y cada vez es peor. Es muy desagradable. Para definir el trastorno obsesivo-compulsivo diría que te sientes atrapado en tu propia mente, como si hubiera un titiritero obligándote a hacer cosas y rituales que no quieres, pero tienes que hacer. Te enfrentas a unos niveles tan altos de ansiedad y de estrés que te sientes físicamente enferma. Temor a la contaminación. Me lavo las manos constantemente y he llegado a rociarme con desinfectante la cabeza, el rostro, los brazos y las piernas. Terminas derrumbándote. Me sentía culpable todo el tiempo, lo cual forma parte de mi trastorno obsesivo-compulsivo y con la sensación de que siempre estaba haciendo algo pecaminoso. Y entonces, genial, encontré una manera de librarme de esa sensación. Le rezaría a Dios y le pediría su perdón. Rezaba todo el día. Incluso cuando estaba atendiendo a los niños, cocinando o cambiando un pañal, siempre estaba, oh Señor, perdóname por esto. No paraba de rezar una y otra vez por lo mismo. Excepto cuando estaba rezando, no me sentía perdonada. El sentimiento de culpa siempre estaba ahí. Compulsiones de aseo y limpieza. Cuando empecé a tener esas sensaciones tan increíblemente incómodas y angustiosas, y no sabía por qué, fueron tiempos realmente difíciles en los que estaba muy deprimido. Me siento atrapado y encerrado en esto, y es como que tengo que hacerlo aunque no quiera. Mientras que veo a gente a mi alrededor que no tiene la necesidad de hacerlo, ¿qué demonios me está pasando?
Existe un circuito de la preocupación en el cerebro y cuando nos preocupamos normalmente ocurren tres cosas. En primer lugar, una parte de nuestro cerebro situada detrás de la frente detecta el error y envía una señal a otra parte del cerebro llamada cíngulo anterior. El cíngulo anterior te produce angustia por el error, de manera que uno no deja de pensar en él hasta que lo ha corregido. Y por último, una vez corregido el error, hay una tercera parte del cerebro, el núcleo caudado, que funciona como una palanca de cambios mental permitiendo que pasemos a otra cosa. En el caso de las personas con un trastorno obsesivo-compulsivo, esa palanca de cambios mental es muy pegajosa. Se queda atascada, por lo que uno intenta corregir el mismo error una y otra vez. Cada vez que corrige el error, su ansiedad disminuye muy brevemente. Como las neuronas que se activan a la vez se conectan entre sí, se queda con la idea de que para reducir la ansiedad tiene que seguir corrigiendo el error continuamente. A corto plazo funciona, pero a la larga hace a la persona más obsesiva. En el círculo vicioso del trastorno obsesivo-compulsivo, cuanto más limpias, más compruebas y cada vez peor. Tiene mucho sentido desde el punto de vista plástico porque cuanto más tiempo dedica uno a pensar en gérmenes, más activa inadvertidamente en su cerebro la conexión entre gérmenes y peligro, en vez de centrarse en lo que debe reforzar, que es esa palanca de cambios mental. Si su cerebro empeora con la repetición constante del síntoma, tal vez, si consigo que a través del entendimiento se resistan al impulso de hacerlo, podrán reforzar los circuitos cerebrales alternativos y apaciguar los circuitos patológicos. Y ese proceso, realizado con regularidad, cambiará la forma de funcionar de su cerebro. Schwartz se preguntaba si los pacientes serían capaces de accionar la palanca de cambios, primero siendo conscientes de que estaban sufriendo un ataque de su trastorno obsesivo-compulsivo y después haciendo un esfuerzo constante para desviar su atención hacia algo saludable y ajeno a esa preocupación. Los seres humanos tienen en exclusiva la capacidad de profundizar, de auténtico discernimiento, la capacidad de salirse de ellos mismos. Usando lo que llamamos el espectador imparcial, podemos distanciarnos de nuestro cerebro. Dominar esta capacidad de desarrollar una conciencia fuera de uno mismo, aunque cuesta, es la clave del éxito del tratamiento de Schwartz. El espectador imparcial me dice que no es real, que es como si el cerebro tuviera hipo nada más, y por eso hace lo que hace. Siempre he sabido que había una parte de mí, otro yo diferente, que decía para mis adentros, esto es irracional, es un trastorno. No creas todo lo que piensas. Esa sería una fórmula muy buena para comprender el trastorno obsesivo-compulsivo porque el cerebro te lleva a pensar cosas que es evidente que solo se deben a un mal funcionamiento de un circuito cerebral. La terapia concebida por Schwartz se basa en antiguas enseñanzas budistas sobre la atención plena. El tratamiento de Schwartz se divide en 4 etapas para aprovechar las propiedades plásticas del cerebro a favor del paciente y no en su contra. Lo primero que debe hacer la persona que sufre un ataque de su trastorno obsesivo-compulsivo es dar un paso atrás y redefinir conscientemente lo que le está pasando, para tomar conciencia de que lo que está sufriendo no es una peligrosa invasión de gérmenes, sino un ataque de su trastorno. Cuando me invade un pensamiento obsesivo o una necesidad compulsiva, el primer paso es redefinirlos como tales. Llámalo trastorno obsesivo-compulsivo, no digas tengo necesidad de lavarme las manos, sino mi trastorno obsesivo-compulsivo me hace creer que lo necesito. El siguiente paso es reasignar esos pensamientos e impulsos a los circuitos cerebrales patológicos y recordar el bloqueo mental que se produce en las 3 partes del cerebro. De esta manera, reasignas el temor a algo que tu cerebro está haciendo. El tercer paso es cambiar de enfoque, desviar intencionadamente la atención de los impulsos y pensamientos patológicos y dirigirla hacia conductas constructivas y saludables. Si me empieza a preocupar lo que sea, voy y hago otra cosa. Ahí es donde entra en juego la neuroplasticidad, porque si utilizas el cerebro de manera constructiva y centras tu atención de manera constructiva, consigues estabilizar los circuitos cerebrales alternativos.
La etapa final del tratamiento llega cuando te das cuenta de que tus obsesiones y compulsiones están perdiendo fuerza y ya no significan lo mismo. Te das cuenta de que son distracciones inútiles que debes ignorar. Si haces eso regularmente, tu cerebro empieza a cambiar. Cuando sientes el impulso de limpiar, ya no dices, ese soy yo, sino ya sé lo que es esto, el trastorno obsesivo compulsivo. Así tu cerebro trabajará a tu favor y no en tu contra. Cuando Schwartz y su equipo escanearon el cerebro de los pacientes que habían mejorado, comprobaron que la palanca de cambios mental, el núcleo caudado, ya no funcionaba de manera anómala porque los pacientes se habían desconectado del circuito de la preocupación. Sus cerebros habían cambiado tanto de estructura como de funcionamiento en respuesta al pensamiento. Consigues cambios importantes en aspectos profundos de tu naturaleza biológica de una manera constructiva mediante la reflexión, la conciencia, el esfuerzo y la atención plena. Tengo mi trastorno obsesivo compulsivo bajo control. Para mí es como, vaya, esto es algo que todo el mundo debería saber. Si pudiera, me subiría a la cima de una montaña y gritaría lo maravilloso que es. Creo que la atención plena es el camino a la paz en tu interior. Antes de tanta limpieza me sangraban las manos con frecuencia, se me agrietaban por los nudillos y me dolían. Mis manos son un pequeño testimonio físico de dónde me encuentro ahora. Le estaré eternamente agradecido al Dr. Schwartz por las ideas que me ha inculcado, que me han permitido moldear mi propio cerebro y los efectos de este trastorno en mi vida. La neuroplasticidad autodirigida es una realidad. Podemos usarla para sobrellevar el sufrimiento.